Buenas noches, estimados amigos. Nuevamente con ustedes para continuar nuestro estudio de las Sagradas Escrituras con las respectivas raíces hebreas, acercándonos al significado interior de la Escritura. Estamos próximos a celebrar y recordar lo que el pueblo judío lo hace fielmente, una fiesta de la liberación del pueblo judío de manos de un malvado, mientras ellos estaban cautivos en un imperio persa bajo el mando del rey Ahasverosh. Por supuesto, esta historia, como todas las historias de la Biblia, es también una alegoría en la que están codificados todos los aspectos de nuestra interioridad y que se van revelando poco a poco conforme se va desarrollando la historia. Quien quiera que busque los rastros de esta historia en todos los documentos históricos respecto al pueblo judío mientras estaba esclavo, en realidad va a perder su tiempo, porque de lo que se trata lo escrito no es de contarnos de esa famosa salvación hecha por una reina judía casada con un rey gentil, sino más bien de esta metáfora, de esta alegoría, de esta conjunción de símbolos que se han insertado en esta historia para irnos revelando el proceso de cambio de nuestra interioridad. Cada personaje eh, representa o es un símbolo de algo relacionado con nuestra interioridad, como lo hemos estado viendo en el estudio de los capítulos correspondientes de esta historia. Pero hay una cosa bastante bonita que aparece en el capítulo 8 y que la vamos a analizar de alguna forma. Veamos, pues vamos a salir eh, con nuestra Biblia a buscar este texto que habla de cuando los judíos se van a defender, y esto está expresado a partir del verso 15, cuando ya existe esta liberación. eh, Hay un decreto que el rey permite que sea promulgado de mano de Mordejai, que está escrito aquí como Mardoqueo, quien escribe ahora una orden del rey para que ese decreto anterior de la exterminación de los judíos y que debía cumplirse prácticamente un año después de promulgado el decreto, porque el decreto fue promulgado alrededor de la fiesta de Pesaj y tenía que ser ejecutado en el mes de Adar, es decir, al final del año. Y ocurren todos estos sucesos alrededor de la fiesta de Pesaj, en donde después de un ayuno de 3 días y 3 noches que pide Esther a Mardoqueo, a Mordejai, y a sus congéneres, a su pueblo, que ayunen 3 días y 3 noches. Curiosamente, siempre hay esta figura de 3 días y 3 noches. Cuando vemos estos números, lo que vemos o deberíamos ver es este enlace o esta confirmación de los mismos esquemas que se presentan a lo largo de la Biblia. 3 días y 3 noches comenzamos, por ejemplo, con Jonás. Jonás que fue enviado al vientre de un pez grande y tuvo que vivir allí
hasta que se produzca una transformación en su interioridad y pueda volver a su tarea que fue encomendada. Luego vemos es el cumplimiento de una profecía del mismo Mesías que dice, porque como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre debajo de la tierra. Y a veces, como nos han enseñado, nos saltamos este famoso proceso de contar 3 días y 3 noches y simplemente aceptamos los hechos como nos han contado sin ir a la justificación plena de que se ocurran los 3 días y 3 noches de que este Mesías tiene que estar debajo de la tierra. Y solo nos quedamos con el hecho de que sí se fue, murió y resucitó. Y problema solucionado. Pero cuando la Torah nos da pistas como estas pistas son sinónimo de que hay algo allí que encaja y que debe cumplirse conforme a estas profecías, a estos decretos que en realidad son revelaciones. Entonces, luego de estos 3 días y 3 noches, la reina Esther, inclusive después de ella misma haber ayunado, se presenta ante el rey y al presentarse ante el rey utiliza unas palabras hermosísimas que dice, si he hallado gracia ante tus ojos. ¿Qué significa haber hallado gracia? Y esta es otra de las cosas que no interpretamos correctamente. Cuando nos han enseñado que gracia es un don simplemente inmerecido, que el hecho de aceptar esta gracia nos hace merecedores. Pero en el libro de Esther vemos que por 3 ocasiones expresa Esther estas palabras, si he hallado gracia ante los ojos del rey, cuando haya gracia ella ante los ojos del rey, cuando hay una preparación. Inclusive para ella llegar a este estado de reina pasó un año de preparación, 6 meses con ungüentos amargos y 6 meses con perfumes dulces, y luego tiene que casarse con este rey y, y para acercarse a este rey tiene que hacer un ayuno. Y luego dice, se viste con los ropajes reales, las vestimentas reales y su corona real. Las vestimentas significan el pensamiento, el habla y la acción. Nuestra alma tiene que vestirse de vestimentas reales, como nos aparece también en el último libro llamado Apocalipsis, que seremos vestidos con lino fino, puro, blanco y resplandeciente. Que no espere nadie vestir a este cuerpo de vestidos de esa calidad. Está hablando de nuestras vestimentas del alma. Y por tanto, ¿qué son también las coronas? Que dice en la escritura que nos darán una corona. La corona que debemos nosotros recibir es la rectificación de nuestra voluntad, de el placer y la fe. Recuerdan que hay versos en la Biblia que dice, aumentanos la fe. ¿Cómo aumentamos la fe? Con esta transformación, con el conocimiento de este modelo de acercamiento divino. Y entonces, cuando ocurre todo esto, el rey puede extender el cetro hasta Esther y cumplir su voluntad. Es decir, que la gracia ha sido aceptada. Si he hallado gracia ante tus ojos, el rey mira con gracia a Esther. ¿Pero por qué? Porque Esther se ha preparado.
se ha transformado durante todo un ciclo completo que es el año de preparación y además con los 3 días y 3 noches de ayuno y que haya tenido la oportunidad de vestirse con las vestimentas reales que son la prueba de transformación interior. Y esa prueba de transformación interior es coronada con la corona real o el cambio de nuestra voluntad, el placer y la fe. Entonces, que transformemos nosotros esa idea de gracia, que nosotros somos tan pobres, tan desgraciados, que no merecemos nada, pero el favor de Dios, la gracia se obtiene primeramente luego de una transformación interior. Y cuando somos transformados, entonces el rey puede extender su cetro para aceptar nuestra transformación. Desde luego, y ese es un don del poder del Creador. Pero cuando mira en nosotros que hemos realizado un trabajo. Y entonces, luego de esto, se produce que Esther pide la vida de Mardoqueo a cambio de su propia vida. Dice, quiero, doy mi vida por que este malvado sea eliminado. Pero ya hemos visto que el malvado Amán tiene una gematria, un significado de duda. El famoso enemigo de todos los seres humanos, el enemigo de nuestra mente, es la duda. Y la duda es este proceso que tenemos enfrente siempre todos nosotros para exterminarlo. ¿Para qué fueron puestas las dudas? Para exterminarlas. Pero si nosotros no entramos en el proceso de exterminar las dudas, entonces las dudas terminarán por poseernos a nosotros. La duda se transforma en miedo y el miedo toma control de nuestro reino interior. Recuerden que aquí en la historia, el famoso asesor del rey era el famoso Amán y que comenzó a sobornar al rey y a tomar control del reino. Pero tan seguro estaba de ser su asesor del rey, que fue y construyó una horca de 50 codos, como dice la escritura, en la misma que terminó él siendo colgado. Y después de esto, de estos acontecimientos de haber sido colgado, entonces ahora la reina Esther vuelve a repetir estas palabras: si he hallado favor ante tus ojos, permítenos ahora defendernos, puesto que ya hubo un decreto que había que exterminar con la vida de todos los judíos en el reino, en el famoso mes de Adar, el último mes del año religioso bíblico. Entonces, Mordejai, el tío de Esther, le es permitido escribir un decreto y ese decreto tiene que ir a ser divulgado en todas las 127 provincias del reino. Un reino muy grande, 127 provincias, pero cuando nosotros miramos los números tenemos que estar acostumbrados a encontrar las pistas de qué es lo que está hablando. 127, en resumidas, es 1 más 2 más 7 igual a 10. Y por lo tanto estamos hablando del modelo del árbol de la vida en cada uno de nosotros. ¿En dónde tiene que ir a ser promulgado este decreto? En toda nuestra interioridad. ¿Quién es el rey? El rey es el intelecto. El rey ahora ha matado al malvado Amán, que es la duda.
Al matar a la duda, ahora tenemos que promulgar este decreto para limpiar de todos los malvados en el reino. Y por lo tanto, cuando estuvo en control la duda, esta duda transformada en miedo comenzó a trabajar en todo el cuerpo, en todos los elementos, en todos los rincones del reino. Y cuando el miedo es presa de nuestro cuerpo, inmediatamente comienza a ser transformado. Hay ciertas hormonas, como el cortisol, que comienzan a bloquear el funcionamiento normal de nuestro cuerpo. Y cuando existen estos bloqueos, el cuerpo está sujeto a ser o es vulnerable para cualquier enfermedad. Allí comienzan a anidar las enfermedades. Con el paso de los días irán apareciendo ciertos problemas. Una vez muerta la duda, ahora es necesario reparar todo el daño realizado en nuestro cuerpo. Y veamos cuál es la solución. Entonces Mardoqueo salió de la presencia del rey en vestiduras reales de azul y blanco, con una gran corona de oro. Nuevamente, las vestimentas del alma son el pensamiento, el habla y la acción. Por lo tanto, estas vestimentas reales son las transformaciones de nuestra interioridad. Una vez que ya hemos aniquilado la duda, ahora tenemos que empezar a vestirnos de nuevas palabras, palabras que construyen, palabras que edifican, pensamientos de bondad, pensamientos de alegría, pensamientos de que construyen. Y con esta gran corona, como dijimos ahora, una voluntad transformada. Los placeres, el placer más grande que existe es el placer de la Torá. Y la fe, que es la que se incrementa justamente con el conocimiento de la Torá. Y entonces dice, y un manto de lino fino y púrpura. ¿Qué les recuerda esto? Sí, lino fino, que es la más, uh, la vestimenta más uh, costosa que podía encontrarse en esas épocas y todavía sigue siendo de mucho costo, de mucho valor, el lino fino y púrpura, pero que alude a las más finas, a los más finos pensamientos, a las más finas, a las más refinadas palabras y a las más grandes acciones. Y cuando hacemos eso, hemos visto que Susa, en hebreo Shusha, la ciudad, que de paso no es una ciudad, en la escritura cuando hablamos de ciudad está hablando de tiempos y viceversa. El tiempo del corazón, Sushan, dice, dio vivas y se regocijó. El elemento más grande, más poderoso que tenemos para la sanidad es la alegría. Cuando encontramos alegría en nuestra mente, esa alegría va a ser replicada en cada una de nuestras células. Y por tanto, ¿cuáles van a ser los mensajeros que vayan llevando mensajes de alegría a cada una de nuestras células? A través de el sistema nervioso. El sistema nervioso que interconecta el cerebro con nuestra interioridad. Entonces, Shushan, que es el corazón, el centro de todo este drama, la capital del reino, es el corazón. Shushan
dio vivas y se regocijó. Entonces, la alegría es el fruto de la transformación, el inicio de la transformación. Y por lo tanto, nosotros podemos usar esta alegría para iniciar todo proceso de sanidad interior. Recuerden que mientras más nos metamos en los problemas y estemos dando vueltas y vueltas y vueltas en lo mismo, y estemos pensando en lo mal que estamos por tal o cual cosa, más nos vamos a insertar en el problema y en la enfermedad. Pero, ¿cuál es la forma de salir de este círculo vicioso? Darle un toque de alegría. Transformemos nuestros pensamientos en alegría. Y dice, para los judíos fue día de luz y alegría. De luz y alegría. Cuando en la Torá habla de luz, ¿de qué está hablando? ¿De esta luz que vemos o de la alegría del conocimiento, de las satisfacciones, ¿sí? De saber, de ir conociendo más, cada día más acerca de esta Torah divina que transforma nuestra interioridad? Cuando introducimos alegría en nuestros pensamientos, se inicia un proceso de transformación interior para llenarnos poco a poco de paz interior. Esta alegría es el germen de esta transformación de sanidad interna. Dice, para los judíos fue día de luz y alegría, de gozo y gloria. En cada provincia, y cuando decimos así, en cada provincia, en cada órgano, en cada ciudad, en cada célula nuestra y en todo lugar a donde llegaba el mandato del rey y su decreto, había alegría y gozo para los judíos, banquete y día festivo. Cuando el cerebro está lleno de alegría, todo el cuerpo está rebosando de alegría. Por lo tanto, tenemos que salir de ese círculo vicioso e ir introduciendo alegría en nuestra interioridad para iniciar este proceso de sanidad. Y dice, y muchos de entre los pueblos de la tierra se hicieron judíos, porque había caído sobre ellos el temor de los judíos. Es decir, el enemigo ahora teme ¿a quién? Teme a los judíos alegres, teme a la alegría. Ahora, veamos una cosa importante de qué significa el Mesías. En realidad, hemos tenido por mucho tiempo metidos aquí en la cabeza de el Mesías como un ser humano, el fruto de una transformación de un Dios que bajó del cielo y se hizo carne, ¿sí? Como uno de nosotros, como efectivamente sí está escrito. Y por lo tanto, en nuestra mente vemos a un Mesías de carne y hueso, pero en realidad a eso se llama idolatría. Cuando nosotros creemos que esto es tal como está escrito en forma de carne y hueso, ¿cómo podemos entender que Dios esté metido en un ser humano? Y entonces a eso le llamamos el gran misterio de la encarnación de Dios en un hombre llamado Jesús. Pero ya hemos analizado estas historias que son alegóricas, porque tan alegóricas son que este proceso se ha venido dando y repitiendo desde el principio del mundo. ¿Cómo puede ser real esta historia que de paso viene siendo o viene ocurriendo desde el principio? Vemos en el Apocalipsis que dice que el sacrificio que él hizo, el morir, ese sacrificio se viene dando desde el principio del mundo.
Pero ¿cómo puede ser posible si nosotros leemos en los evangelios que él murió cuando después de que vino aquí en la tierra hace 2000 años y luego resucitó y se fue? Es decir, esta muerte de él ocurrió hace 2000 años. Sin embargo, uno de sus apóstoles, el más cercano apóstol, en el último libro dice el cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Cómo puede ser que el discípulo tan cercano diga de esta forma, destruya completamente toda esta idea de un Mesías de carne y hueso que haya muerto desde el principio del mundo? Es decir, es un proceso continuo. Ese proceso continuo es al que se le llama Mesías. Y cuando hablamos de Mesías, el Mesías es algo muy interesante en la escritura que está estrechamente relacionado con la alegría. Y hay una fuerte conexión entre el crecimiento de los árboles y la alegría. Híjole, nos estamos metiendo en camisa de 11 varas. ¿Cómo puede ser posible que el Mesías, perdón, sea comparado a los árboles y todo eso, ¿no? Es así, en la escritura, cuando analizamos los textos en la interioridad, estos conceptos pueden ser analizados con la ayuda del idioma hebreo y podemos ver estos conceptos cómo se entrelazan entre sí y nos ayudan a esclarecer los demás versículos que están relacionados. Uno de los nombres de Mesías o Mashiach en hebreo es planta. Vamos a ver qué significa esto. Vamos a poner ahora aquí, vamos a poner esta palabra que se escribe o se translitera como semaj, ¿sí? Semaj, que tiene significado de planta, ¿sí? Semaj tiene significado de planta, pero planta es similar a una palabra hebrea que se llama alegría. Vamos a poner aquí que esto se translitera o se pronuncia sameach, ¿sí? ¿Qué significa alegría? ¿Qué encontramos en común en estas dos palabras? En la escritura, como a veces ocurre en todos los lenguajes tienen una raíz y las raíces dan una idea del significado de la palabra y de su relación con otras palabras. En el caso hebreo, la raíz de semeach es memhet, ¿sí? Memhet que está también en esta palabra sameach, que significa alegría. Es decir, estas dos palabras tienen una raíz común, un significado común. Cuando la escritura habla de plantas, está hablando también en cierta forma de alegría. Cuando nosotros recordamos, por ejemplo, en el famoso libro de los más grandes desastres que ocurren en la Biblia, en una interpretación literal, como se le llama en el Apocalipsis. De hecho, cuando en todo el mundo ahora se quiere hablar de desastres, se nombra el Apocalipsis, porque estamos relacionando con un libro que nos habla de 1001 desastres en el mundo. Pero olvidamos que el inicio de ese libro es una gran bendición. Bienaventurados
los que leen las palabras y las profecías escritas en este libro, porque el tiempo está cerca. Bienaventurados. ¿Qué significa eso? Felices. Este libro, por tanto, debe significar felicidad, alegría, sameach. Y lo que ocurre allí es para beneficio nuestro. ¿Y qué dice el famoso libro este del Apocalipsis? Dice, y las plantas del árbol, perdón, las hojas del árbol serán para sanidad de las naciones. Vamos a escribir aquí ese texto, ¿sí? Y las hojas, dice que allí existe un árbol cuyas hojas y sus hojas, dice, ¿no? Sus hojas servirán para la sanidad de las naciones. ¿Sí? Veamos, a lo mejor le encuentro cuál es el versículo involucrado en esto. Entonces, si es que nos vamos al texto, es en el Apocalipsis 22:2. Y dice, hablando de un río de la vida, y me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad, y a cada lado del río estaba el árbol de la vida. ¿De qué se trata este árbol? Nosotros hemos estado estudiando el famoso árbol de la vida, que no es verde, sus hojas no son verdes y sus frutos no son manzanas ni cosa por el estilo, sino que es una estructura que nos lleva al conocimiento de el Creador y al conocimiento de nuestra interioridad. Dice, estaba el árbol de la vida que produce 12 clases de fruto. Híjole, 12 clases de fruto. ¿Qué árbol en el mundo da diferentes frutos a la vez? Y en este caso, un árbol que produce 12 clases de fruto, dando su fruto cada mes. Y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. ¿Cuál es la sanidad para todas nuestras células y para todo nuestro cuerpo, como hemos estado hablando? La sanidad es el Mesías. Y el Mesías es, y el Mesías es la alegría. La planta, las hojas de los árboles significan alegría. Ahora veamos, ¿por qué el Mesías significa alegría? ¿Eh? Las letras de Mashiach, vamos a escribir aquí, las letras de Mashiach, a ver, vamos a hacerle grandecito. Las letras de Mashiach, esto significa Mashiach, Mashiach, ¿sí? Que en nuestra interpretación es Mesías, ¿no? Mesías, Mashiach. Si nosotros las permutamos, cambiamos un poquito el orden, hemos visto que en el lenguaje hebreo también las palabras tenemos que reordenarlas. Y si las reordenamos, podemos escribir esta palabra, ¿sí? Esta palabra, él será feliz y hace feliz a otros. Y shameach, algo así, y ya shameach, ¿sí?
Yashamea, que es más o menos la transliteración de esta palabra. Yasameach, digamos, es la transliteración de esta palabra. Am, ya vimos que Sameach es alegría. Y esto significa, y esto significa, él será feliz y hace feliz a otros. Por lo tanto, ¿qué significa Mesías? El que hace feliz, el que nos hace feliz. ¿Por qué nos hace feliz? Porque en la felicidad, en la alegría, está el inicio de la sanación de todas nuestras enfermedades. Hay varios ejemplos de cómo esta palabra de alegría hace transformaciones a lo largo de la Torá. Se dice que Yitro, o Jetro, conocido comúnmente en el Antiguo Testamento, que es el suegro de Moisés, fue el primer converso justo que se unió al pueblo judío. Después de que Moisés le habló de los milagros del Éxodo, dice, está escrito, Yitro sintió una gran alegría. Yitro, que es el suegro o Jetro, sintió una gran alegría. Yitro significa la ventaja y tarón, que representa la luz sobre la oscuridad. Trajo consigo una cuota extra de alegría. Una cuota extra de alegría por la redención, por la salvación, por haber salido de Egipto. Ahora, regresando a la sabiduría, la faceta interna de Jochma, que es la sabiduría, es el rasgo de la autoanulación, que no demuestra una alegría palpable, sino por el contrario, la faceta interna de Binah es la alegría. ¿Qué es Binah? A ver, habíamos puesto Jochma es el principio padre, Binah es el principio madre. En la autoanulación, cuando nosotros hallamos la sabiduría, nos anulamos ante el Creador y encontrar esta humildad de alguna forma nos tiene que reflejar hacia la inteligencia. ¿Se acuerdan que padre y madre van siempre juntos? Jogma, el padre, regresa a la madre para encontrar un, en su seno, en sus brazos, el consuelo de su humillación, de su anulación. ¿Y qué respuesta le da Binah, la madre? Alegría. La faceta interna, la dimensión interna de Binah, la madre, es la alegría. Como alguien que está en la oscuridad que de repente ve una gran luz. Binah siente la ventaja de Jochma, la sabiduría, y se regocija en ella. La alegría del dador y la alegría del receptor. En este caso, aquí hay dos. El padre es el dador y la alegría el receptor, pero inclusive estos conceptos pueden transformarse. Según los sabios, la palabra será, cuando vemos en la escritura ahí será, en muchos casos indica alegría. Y este versículo aparece dos veces aludiendo a dos tipos de alegría. La primera alegría es la del dador. Y así será si vas con nosotros. En algún texto aparece así. Y la segunda alegría es la del que recibe. Y será que el bien os daremos. Es decir, la alegría es siempre un recíproco, una cosa recíproca. El que da también va a recibir. El primer caso está aludido, y así será si vas con nosotros. Y la segunda es, y será que el bien os daremos. Él, en relación al dador y el receptor, la alegría no es completa cuando solo el receptor está contento. Si quien da no está contento con la alegría que otorga,
quien recibe también no puede estar alegre. Entonces, cuando nosotros hablamos de la transformación interna nuestra, como vemos en el libro de Esther, que parece estar hablando de un reino lejano, un rey egocéntrico, eh, y de gran opulencia y ese tipo de cosas, y aparentemente una reina judía que tiene que casarse con este rey, en realidad está hablando simbólicamente de nuestra transformación interior. Tenemos un problema, el problema que el rey se deja dominar, se deja sobornar por la duda. Y la duda, cuando comienza a tomar control del cuerpo, se transforma en miedo. Y el miedo comienza a dominar nuestras funciones internas y tenemos que liberarnos del primero, del asesor del rey, y luego transformar todo el reino a un estado de salud. Ese estado de salud tiene que iniciar con el proceso de la alegría. A ese proceso de la alegría interior, ese proceso se llama Mashiach. Mashiach, que está personificado en los escritos, particularmente del Nuevo Testamento, como un hombre que descendió del cielo. Y ya hemos hablado varias veces de esto, que lo que está hablando es de esa luz que desciende del intelecto para transformar nuestra tierra interior. La luz que descendió del cielo y se hizo como uno de nosotros. Esa luz que viene a iluminar nuestra interioridad, y esa luz, la primera luz es la alegría. La alegría que tiene que llegar hasta la última célula de nuestro reino interior para iniciar el proceso de transformación de la enfermedad en salud. Y es por eso que está escrito que dice: yo soy Jehová tu sanador, utilizando las palabras tal como están escritas en nuestra Biblia. Yo soy Jehová, tu sanador. Y ya sabemos que cada vez que aparece Jehová, aparece el nombre sublime de 4 letras. Cuando se ve el nombre sublime de 4 letras, está hablando del proceso de sanidad interior, porque el nombre del Creador es importante. Volvamos pues a revisar por última vez en esta noche que el nombre del Creador es el proceso de sanidad interior. Entonces veamos, vamos a dibujar. Estas son nuestras facultades intelectuales. Estas son nuestras facultades emocionales y pragmáticas. Hacemos un resumen. Y el nombre del Creador, vamos a irlo dibujando. El nombre del Creador está escrito en nuestra interioridad así. En la sabiduría está la primera letra. En la inteligencia, la segunda letra. En el conocimiento, la tercera letra. Y en nuestras acciones, la cuarta letra. Entonces, el nombre del Creador es Yud, Hei, Vav, Hei. Por tanto, el conocer el nombre es también el conocer a Dios. ¿Se acuerdan que dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti? ¿Y en dónde está el conocimiento de Él? Aquí, en nuestra interioridad. ¿Qué significa eso? Que hay una chispa de luz que es la idea. Vamos a ir escribiendo aquí. La idea, esta pequeña idea que aparece, la primera luz.
¿sí? Tiene que ser organizada y a eso se le conoce como la inteligencia. Tiene que ser trabajada por la madre. El principio padre, que es la sabiduría, siempre está unido a la madre, que es el trabajo de organizar estas ideas. Y la unión de la sabiduría con la inteligencia produce el conocimiento o experiencia. Y una vez que tenemos el conocimiento y la experiencia, estamos adquiriendo el don del habla. Ya podemos hablar. Es decir, el proceso de nuestra transformación interior inicia por las ideas, introducir una nueva idea. ¿Una nueva idea de qué? Una nueva idea de alegría. Introduzcamos aquí alegría y cuando introducimos alegría, este círculo vicioso en el que estamos sumergidos en la enfermedad va a comenzar a ser transformado. ¿Por qué? Porque vamos ahora a organizar esta alegría, vamos a influir alegría en todo el cuerpo con el conocimiento, vamos a mandar mensajeros a que difundan esta alegría en todas las células de nuestro cuerpo. ¿Para qué? Para ahora reír. El habla, la primera señal de que estamos hablando bien va a ser el reír, el estar alegres. Como dice la escritura, regocijaos. Nuevamente os digo, regocijaos. ¿Por qué nos mandan estar alegres? Dice regocijaos inclusive en las pruebas. Y nosotros cuando tenemos pruebas nos ponemos tristes y nos ponemos a estar pensando, ¿y ahora qué hice mal? Cuando el mandamiento es a estar alegres, siempre alegres, porque pese a todas los problemas que tengamos, cualquier cosa puede vencer la alegría. Y eso es Mashiach. Esa es una forma de iniciar la transformación interior y por lo tanto de nuestra propia sanidad. Entonces, ¿qué